Presento el tema, el patrón divino de la adoración que complace a Dios. Presento el tema, el patrón divino de la adoración que complace a Dios. La Iglesia del primer siglo participó en varios actos devocionales en las asambleas del Día del Señor. Se observó la cena de comunión, Hechos 27. Se hicieron oraciones, 1 Corintios 14, 15 y 16. La Iglesia cantaba alabanzas a la gloria de Dios, Efesios 5, 19. Y se recogieron ofrendas, 1 Corintios 16, 2. También se dio la enseñanza que incluía leer las Escrituras, Colosenses 4, 16, y la proclamación de la palabra, Hechos 20, 7. Contenido 1. Introducción. 2. ¿Qué o a quién y cómo adora la gente? 3. Ideas falsas sobre la adoración. 4. Componentes del tipo de adoración que agrada a Dios. 5. Pruebas adicionales de que la deidad debe ser adorada según las directrices de Dios. 6. Los actos devocionales que se observaron en el Día del Señor en la Iglesia del primer siglo. 7. Características de los actos de adoración que le complacen a Dios. Y 8. Conclusión. Introducción. Cuando el salmista declaró en el Salmo 42:1, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista quizás expresó que adorar es una necesidad fundamental para el alma humana. Desde la época de Cicerón en el siglo I a.C., o incluso antes, los pensadores paganos habían observado que la religión, de alguna forma u otra, es un rasgo universal en la naturaleza humana. Los seres humanos están instintivamente adorando a las criaturas. Los hombres van a adorar algo o a alguien. Puede ser el sol, una vaca, un ídolo de oro, el Dios verdadero o uno mismo. La religión es un rasgo de la naturaleza humana. Los seres humanos están instintivamente adorando a las criaturas. Si los seres humanos adoran, entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué o a quién y cómo adorará la gente? ¿Serán verdaderos adoradores o serán falsos adoradores? Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración es un tema dominante en la Biblia. El concepto está representado por varios términos en las Escrituras hebreas y en el Nuevo Testamento griego. Básicamente, la adoración implica un profundo sentido de temor religioso que se expresa en actos rituales de devoción y servicio. La palabra adoración literalmente significa mérito y denota un ser, un objeto que el adorador considera digno de devoción. Ideas falsas sobre la adoración. Antes de explorar el patrón de adoración a Dios, es apropiado que algunas consideraciones sean dadas a algunas de las prominentes falsas teorías con respecto a la adoración. Número 1. Dicen que no hay necesidad de adorar. Número 2. Dicen que toda actividad humana es adoración. Y número 3. Dicen que la adoración a Dios debe ser como a uno le agrade. Vamos ahora a ver la primera idea falsa sobre la adoración. Número 1. Dicen que no hay necesidad de adorar. Algunas personas no ven ninguna relación entre la existencia de Dios y la necesidad de adorar. Dicen que porque Dios es autosuficiente,
Entonces, Dios no necesita la adoración humana, por lo que los actos de devoción religiosa son inútiles. Este concepto, por supuesto, ignora el hecho de que el Señor ha ordenado a los seres humanos que le adoren. Debe enfatizarse, sin embargo, que Jehová no exige la adoración debido a su necesidad de ser adorado. Más bien, la verdadera adoración se prescribe para el beneficio del hombre. Servir a Dios resultará en la mayor felicidad de la humanidad. Leamos lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Leamos lo que nos dice Proverbios 13:15. Cuando los hombres se apartan de la verdadera devoción al Dios verdadero, se produce toda clase de vileza y descontento. La segunda idea falsa sobre la adoración a Dios es la que dice que toda actividad humana es adoración. Otros alegan que la adoración no es más que una emoción. Así, uno está realmente adorando todo el tiempo. Por eso dicen que toda actividad humana es adoración. Pero tales afirmaciones se han hecho en un intento de justificar el uso de la música instrumental en el culto cristiano. Pero son inútiles, porque la Biblia claramente indica que la adoración en los tiempos antiguos, además de la emoción involucrada, era algo practicado en momentos específicos, en lugares específicos, etcétera. Como por ejemplo, Abraham fue al monte Moria para adorar. Lea Génesis 22, 5 y 6. Los sabios vinieron de Oriente para adorar al niño Jesús. Lea Mateo 2:2 y Segunda de Reyes 18:22. Veamos ahora la tercera falsa idea sobre la adoración, que dicen que la adoración a Dios debe ser como a uno le agrade. A veces se argumenta que la adoración no está regulada y que Dios no ha expresado ninguna fórmula para adorar a sí mismo. Por lo tanto, supuestamente, inciso A, uno es libre de improvisar su propia agenda de culto. Inciso B, podemos adorar a Dios como nos guste y plazca. Vemos en el video a los modernos Jeroboams en los cultos avivados, usando instrumentos mecánicos de música y haciendo un completo desorden, incluyendo a las mujeres. Sin embargo, 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden en la adoración a Dios. Continúo explicando la tercera falsa idea sobre la adoración, que dice que la adoración a Dios debe ser como a uno le agrade. Vamos a ver la teoría de la adoración no regulada, o también llamada la filosofía de Jeroboam. Observemos que la teoría de la adoración no regulada era la filosofía de Jeroboam, el hijo de Nebat. Después de la división de la nación hebrea, Jeroboam inició su propio programa de adoración. Su propio programa de adoración. Vea Primera de Reyes 12. 1. Jeroboam autorizó terneros de oro como representantes de Jehová. 2. Jeroboam sustituyó las ciudades de Betel y Dan por Jerusalén como centros de adoración. Jeroboam seleccionó a sacerdotes de tribus que no eran la tribu de Leví. Y 4. Finalmente Jeroboam comenzó una fiesta religiosa a los 15 días del 8º mes, probablemente para simular la fiesta de los tabernáculos que ocurrió el día 15 del mes 7º según la ley de Moisés. Así que Jeroboam
adorando a Dios como a Él le agradaba y no como le complacía a Dios. Continúo explicando la tercera falsa idea sobre la adoración. Estamos viendo la teoría de la adoración no regulada o filosofía de Jeroboam. Todos estos cambios en la adoración los ideó Jeroboam de su propio corazón. Lea Primera de Reyes 12:33. No es de extrañar que esta innovación fue castigada no menos de 21 veces en el Antiguo Testamento, porque hicieron que Israel pecara. Debemos recordar que tales ejemplos fueron escritos para nuestro aprendizaje, porque siempre tendremos y habrá personas como Jeroboam con nosotros. Lo que hizo Jeroboam es un ejemplo que no debemos seguir nosotros. Vamos a leer Romanos 15:4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primera de Corintios 10:6 nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora veamos cómo debe ser la adoración ya en el Nuevo Testamento o en la dispensación cristiana. Mientras viajaba de Judea a Galilea, Jesús se detuvo en el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar. Allí contactó a una mujer samaritana en conversación. El tema que trataron fue la adoración. En este contexto, el Señor afirmó que Dios quiere que la gente sea verdadera adoradora. En Juan 4:23 leemos lo que dijo Jesús: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En la imagen vemos el pozo de Jacob, donde Jesús conversa con una samaritana sobre la adoración. Y Jesús recalca que el Padre requiere verdaderos adoradores. Estamos viendo la adoración en el Nuevo Testamento, y que en el pozo de Jacob Jesús conversa con una samaritana, y el punto de conversación es sobre la adoración. Allí fue donde Jesús entonces estableció los componentes que constituirían el tipo de adoración con que el Padre estaría complacido. En Juan 4:24, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En estas palabras de Jesús observemos tres de ellas: Dios, espíritu y verdad, las cuales constituyen los componentes del tipo de adoración con que el Padre estará complacido. El objeto de la adoración es Dios. La actitud con que debemos adorar es en espíritu, y la acción, norma o forma de adoración es la verdad, que es la palabra de Dios. Continúo explicando el componente número 1, que es el objeto del tipo de adoración que agrada a Dios. El objeto apropiado de la adoración es Dios, es decir, la deidad. Solo Dios es digno de adoración. Mateo 4:10 dice: al Señor, tu Dios, adorarás, y a Él solo servirás. En su debate con Satanás, Cristo declaró que solo Dios es digno de adoración. Por el término Dios, toda la divinidad está incluida: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es la deidad, y lo leemos en Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Hijo es también deidad, lo leemos en Juan 1:1,
que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Espíritu Santo es también deidad. Hechos 5, 3 al 4, que dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El término deidad simplemente describe la naturaleza de la Trinidad. Estas personas poseen las cualidades o rasgos que constituyen la divinidad. Así, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. La divinidad es digna de adoración. Salmo 18:3. Puesto que solo Dios debe ser adorado, todos los demás son excluidos. Aunque somos un poco más bajos que los ángeles, Hebreos 2:7, no adoramos a esos seres creados. Cuando el apóstol Juan trató de adorar a un ángel, fue advertido a desistir. Lo vemos en Apocalipsis 22:8 y 9. No adoramos grandes santos, muertos o vivos. El Salmo 18:3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Continúo explicando el componente número 1 del tipo de adoración que agrada a Dios, que es el objeto. El objeto apropiado de la adoración es Dios, es decir, la deidad. Ahora veamos tipos de adoraciones que relegan a Dios. Inciso A. No debemos adorar a nuestros antepasados, como lo hacen los que se dedican al misticismo oriental. A medida que el mundo se haga más pequeño a través de sofisticados desarrollos de comunicación y transporte, nos veremos obligados a lidiar con el problema del culto a los antepasados, el misticismo y también el amor al dinero. La codicia es idolatría, Colosenses 3:5. Aparte de la adoración abierta de objetos o personas, la Biblia también advierte que cualquier forma de devoción que relega a Dios a un estado subordinado, ya sea dinero, familia o profesión, es idolatría. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Continuamos viendo el objeto apropiado de la adoración es Dios. Estamos con el componente número 1, que es el objeto del tipo de adoración que agrada a Dios. El objeto apropiado de la adoración es Dios, es decir, la deidad. Ahora vamos a ver ejemplos de adoraciones indebidas. La primera, cuando Pedro buscó dar adoración indebida a Moisés y a Elías, se le mostró a Pedro que ellos, aunque eran dignos personajes del Antiguo Testamento, no estaban en la misma categoría con el Hijo de Dios. Lea Mateo 17, 4 y 5. Otro ejemplo de Pedro y Cornelio. Cuando Pedro fue enviado a la residencia de Cornelio y el centurión gentil cayó a sus pies para adorarle, Pedro lo levantó y dijo, levántate, yo también soy hombre. Y el otro ejemplo es el dogma católico romano, que afirma que es aceptable orar a María y a los santos, lo cual está claramente en desacuerdo con las Escrituras. Ahora vamos a ver el componente número 2 del tipo de adoración que agrada a Dios. Es la actitud. La actitud correcta de adorar a Dios es en espíritu. En el contexto bajo consideración, el Señor declaró además que la verdadera adoración debe ser en espíritu. El significado parece ser que todo el corazón entra en el acto. La frase obviamente sugiere que una disposición sincera debe caracterizar la mente del adorador. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad.
Aquí vemos que hay una similitud entre Juan 4:24 y Josué 24:14. Observe la concurrencia entre estos versos. Por un lado tenemos en Josué 24:14, servir a Jehová con sinceridad y verdad. Y en Juan 4:24 tenemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Estamos en el componente número 2 del tipo de adoración que agrada a Dios, que es la actitud. La actitud correcta de adorar a Dios es en espíritu. Hay una serie de pasajes que subrayan el tipo de actitud devocional que debe acompañar a los actos específicos de culto en que el cristiano está comprometido. Pablo subraya que es muy importante, al observar la cena del Señor, que discernamos, que hagamos conciencia o que nos percatemos del significado del pan y del fruto de la vid, es decir, cómo se relacionan estos dos elementos conmemorativos con el cuerpo y la sangre del Salvador. El descuido en la disposición puede resultar en condenación. Primera de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. También el canto debe hacerse con el espíritu. Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Continuamos en el componente número 2 del tipo de adoración que agrada a Dios, que es la actitud. Ahora vamos a ver las actitudes incorrectas de adoración que no complacen a Dios. Inciso A. La adoración arrogante o egoísta no complace a Dios. Hay varios comportamientos de personajes destacados en el Nuevo Testamento que son antagónicos a la naturaleza de la verdadera adoración. Dios no aceptará el culto arrogante. Jesús contó de un fariseo que subió al templo para adorar. Lo leemos en Lucas 18:9. En su oración, que era poco más que un autoelogio, exaltó su flagrante pecado y catalogó sus actos de ser religiosamente piadosos. Incluso ese fariseo hizo una fiesta a su arrogancia al agradecerle a Dios que era tan diferente de otros hombres y especialmente del publicano que estaba orando cerca. A modo de contraste, el recaudador de impuestos solicitó humildemente a Jehová, sé propicio a mí, pecador. El publicano estaba justificado, el fariseo no lo era. La lección es sencillamente la siguiente: la adoración saturada de egoísmo es inaceptable. La actitud correcta de adorar a Dios es en espíritu. Lucas 18:13 nos relata este hecho. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios no acepta el culto arrogante. La adoración saturada de egoísmo es inaceptable. Ahora vamos a ver otra actitud incorrecta de adoración que no complace a Dios. Inciso B. La adoración hipócrita es nula o sin valor. El Señor se dirigió una vez a ciertos dirigentes judíos con estos sentimientos. Ustedes, hipócritas, Isaías habló de su clase cuando declaró que aunque honran a Dios con sus labios, sus corazones están lejos de Él. Vuestra adoración es vana. Ver Marcos 7, 6 y 7. Cristo continuó describiendo cómo estos fariseos y escribas eludían la responsabilidad de cumplir con las tradiciones de los ancianos
por tradiciones lisas y artificiales. Debemos aprender esta lección cuando conscientemente y persistentemente vivimos en violación directa de la voluntad del cielo y luego fingimos adoración. Literalmente estamos desperdiciando nuestro tiempo. La adoración hipócrita no tiene sentido. Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y en Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Continuamos viendo las actitudes incorrectas de adoración que no complacen a Dios, sabiendo que la actitud correcta de adorar a Dios es en espíritu. Inciso C. 1. La adoración innovadora u ostentosa no complace a Dios. Los modernos Jeroboams, los coros y los solos, así como el uso de instrumentos en la adoración, son una violación a las instrucciones de Dios. Es un pecado del cual se necesita arrepentir. Lea Romanos 3:23. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 12, nos dice que cuando la iglesia del Nuevo Testamento adora a Dios a través del canto, Cristo está en medio de la congregación cantando con nosotros. No dice que Cristo está cantando como solista, sino que lo hace congregacionalmente, cantando en medio de ella. Cuando Cristo dice: en medio de la congregación te alabaré, la versión KJV dice: cantaré alabanza, nos da una indicación clara que el canto es congregacional. ¿Qué más prueba queremos que esta que nos da Cristo de hacer las cosas como le agradan a Dios, o de hacerlas con el propósito de producir una alternativa estética placentera? O un solo o un coro, por definición, excluyen al total colectivo, es decir, al resto de los miembros de la asamblea. Continúo explicando que la adoración innovadora u ostentosa no complace a Dios, porque predicadores y miembros innovadores, en lugar de buscar honrar al Hacedor, buscan atraer la atención de los hombres. Jesús abordó esta cuestión en el Sermón de la Montaña. Él advirtió en Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Podemos aprender algo de esto en estos días cuando algunos claman por coros, por tener solistas? Predicadores y miembros innovadores pasan por alto la autonomía de la iglesia local y andan como chapulines saltando de congregación en congregación, no respetando la membresía en su iglesia local, que recogen doble ofrenda los domingos con botecito a la salida del culto, hacen rifas y que producen obras o dramas religiosos en la asamblea de la iglesia. Tales innovaciones no son autorizadas por el Nuevo Testamento. ¿Qué diremos de aquellos hermanos que se adornan con ropas lujosas? ¿Y qué de aquellos hermanos que al predicar o dirigir oraciones públicas adoptan esos tonos de santidad que refulgen de pomposa artificialidad? Después de haber analizado las adoraciones incorrectas que no agradan a Dios, queda bien claro que para que la adoración sea aceptable, debe ser correcta en cuanto a objeto y actitud. Objeto: Dios es el objeto de nuestra adoración, y la actitud de nuestra adoración que agrada a Dios es en espíritu. Continuaré analizando el tercer componente del tipo de adoración que agrada a Dios. Estamos viendo la adoración en Nuevo Testamento. Estamos viendo los componentes del tipo de adoración que agrada a Dios. Ahora vamos a pasar a estudiar
el componente número 3 del tipo de adoración que agrada a Dios, que es la acción. La acción es la norma, forma de adoración, por la cual se deben medir los actos de adoración, y esa norma es la verdad. ¿Qué pasa con la forma o patrón de adoración? Como hemos visto, algunos alegan que la adoración es una cuestión que Dios ha dejado sin reglamentar. Muchos hombres actualmente, al igual que Jeroboam de Israel, anhelan diseñar su propio formato o patrón de adoración a Dios. Observe usted en la imagen a Jeroboam y su propio programa de adoración. También observe a los modernos Jeroboams de los cultos avivados y que no toman en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 14:40, que dice: hágase todo decentemente y con orden cuando estemos adorando a Dios. Continúo explicando el componente número 3 del tipo de adoración que agrada a Dios, que es la acción. Cristo exigió que los verdaderos adoradores debieran adorar según la verdad. Vamos a explicar a qué se refiere con ese término, la verdad. Veamos primero Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Observe la palabra verdad. La verdad es la norma o forma de adoración, que viene siendo el componente número 3 del tipo de adoración que agrada a Dios, que es la acción. Pero, ¿qué significa verdad en Juan 4:24? La respuesta es la palabra del Padre, o sea, que la verdad es la palabra del Padre. ¿Y dónde lo dice eso? En Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así pues, la deidad debe ser adorada de acuerdo con las directrices de la palabra de Dios. Ahora veamos pruebas adicionales que la deidad debe ser adorada según las directrices de Dios. Número 1. Romanos 1:9 tiene un notable paralelo con Juan 4:24. Observe lo que dice Romanos 1:9. Pablo afirmó: porque testigo me es Dios, que es el objeto, a quien sirvo en mi espíritu, que es la actitud o disposición, en el Evangelio, que es la acción, forma, medio o patrón de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora veamos lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Aquí, verdad es la norma o forma de adoración, que viene siendo el componente número 3 del tipo de adoración que agrada a Dios, que es la acción. La prueba número 2 de que la deidad debe ser adorada según las directrices de Dios, la vemos cuando el apóstol informó a los santos en Filipos que adoramos por el Espíritu de Dios. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, que es equivalente a su dirección a través de la palabra de verdad, como lo dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La prueba número 3 de que la deidad debe ser adorada según las directrices de Dios, la observamos en un contexto relacionado con la adoración, por ejemplo, cantando. Pablo declaró que nuestras acciones deben ser en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:17 continúa diciendo el apóstol Pablo: y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. La frase en el nombre del Señor Jesús significa aquello que está basado en la autoridad de Cristo. Juan 5:43, Mateo 28:18 y Hechos 3:6. La prueba número 4 de que la deidad debe ser adorada según las directrices de Dios. La adoración según nuestra voluntad es francamente condenada. Leamos lo que dice Colosenses 2:22 y 23. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Thayer define la adoración de la voluntad como adoración que uno concibe y prescribe para sí mismo, contrariamente al contenido y naturaleza de la fe que debe ser dirigida por Cristo. Vamos a ver los actos devocionales en las asambleas del Día del Señor en que participó la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo participó en varios actos devocionales en las asambleas del Día del Señor. Se observó la cena de comunión, Hechos 27. Se hicieron oraciones, 1 Corintios 14, 15 y 16. La iglesia cantaba alabanzas a la gloria de Dios, Efesios 5, 19. Y se recogieron ofrendas, 1 Corintios 16, 2. También se dio la enseñanza, que incluía leer las Escrituras, Colosenses 4, 16. Y la proclamación de la palabra, Hechos 27. Debemos recordar que nuestra adoración, para ser aceptada, debe ser autorizada. No debemos hacer lo que no hemos sido autorizados a hacer. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Por lo que no debemos ir más allá de lo que ha sido escrito. Lea 1 Corintios 4, 6, y debemos permanecer dentro de la doctrina de Cristo. Lea 2 Juan 9. ¿Cómo deben ser las características de los actos de adoración que le complacen a Dios? Vamos a ver en este punto la cena del Señor, cantando alabanza, comunicación con Dios a través de la oración, el acto de la colecta como adoración aceptable que complace a Dios, la enseñanza de la palabra como adoración aceptable que complace a Dios. La explicación en las siguientes diapositivas. La primera característica que vamos a ver es la cena del Señor. El evento más grande de la historia oscureció el sol al mediodía en el monte de la Calavera durante la crucifixión y muerte de Jesús. Nuestras vidas se mueven en rápido movimiento. Nos cuesta recordar lo que pasó la semana pasada. Mucho menos recordamos lo que sucedió hace 2000 años. Que no se nos olvide que la cena del Señor es un recordatorio especial que nos saca por un corto tiempo de los acontecimientos diarios que suceden en nuestras vidas para tener comunión espiritual con nuestro Señor y nuestros hermanos. Con referencia a la cena del Señor, hay varios ingredientes vitales. 1. Los componentes de la comunión consisten en pan y fruto de la vid. Mateo 26, 26 al 28. Cuando los mormones sustituyen el agua por el fruto de la vid, lo hacen sin autoridad divina, por lo tanto se equivocan. Aquellos modernos que alegan que no sería pecado tener carne y patatas, tarta y helado o cualquier otro alimento saludable y provechoso sobre la mesa como ayuda en la adoración, simplemente han abandonado el respeto por la autoridad de las Escrituras. 2. La celebración de la comunión tiene lugar el primer día de la semana. Hechos 27. No tenemos autoridad para alterar el día. Sin embargo, algunos han sugerido que es permisible para observar la comunión el miércoles u otros días a discreción de la iglesia. Pero al participar de la cena,
conmemorando la muerte de Jesús, el domingo, que conmemora su resurrección, se conserva la íntima conexión entre estos acontecimientos históricos. No estamos en libertad de ignorar el precedente divino y divorciar estos dos eventos. 3. La muerte de Cristo debe ser recordada cada día del Señor. El patrón divino indica que la iglesia primitiva se reunía todos los domingos. 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana. 4. El propósito de su reunión era partir el pan, es decir, observar la comunión. Hechos 27. Así que aquellos primeros santos recordaban la muerte del Salvador en la comunión cada domingo. 5. Todos los cristianos deben comer el pan y beber la copa. La doctrina católica romana, solo el sacerdote o cura toma los dos elementos y sus feligreses solo uno, el pan, lo cual carece de fundamento bíblico. Mateo 26 al 27 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Otra característica de los actos de adoración que le complacen a Dios es cantando alabanzas. Al abordar el acto del canto o alabanza en la adoración a Dios, debemos observar que el Nuevo Testamento es muy específico en delinear los deseos de nuestro Dios. Un pasaje puede servir de base para nuestro análisis. Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos la instrucción específica. 1. Estamos autorizados a cantar. El canto es el transporte del pensamiento por medio de palabras. El canto es una forma de enseñanza. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda la sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uno no puede ser edificado por un mero ruido musical que el Señor no entiende. Pablo trató este tipo de abuso en su carta inicial a la iglesia de Corinto. El apóstol declaró que nuestra música debe ser tal que invoque entendimiento por parte de aquellos que están involucrados. 1 Corintios 14:15. Esto implica palabras, no solo sonidos. Los que respetan la autoridad del Nuevo Testamento, por lo tanto, no improvisarán cantando y aplaudiendo o silbando, empleando instrumentos de música para acompañar el canto o imitando los sonidos de instrumentos con sus voces. Actualmente hay una erosión tremenda de tales asuntos dentro del cuerpo de Cristo. Algunas iglesias parecen querer un servicio de adoración centrado en el ser humano en lugar de un servicio de honor a Dios. 2. Estamos autorizados a cantar salmos, himnos y cantos espirituales. No estamos facultados para incorporar en nuestros servicios de adoración canciones nacionalistas o nuestras canciones favoritas o culturales u otras letras de una esencia secular. 3. La gramática del versículo indica que toda la congregación debe participar en el canto. El pronombre eautios, uno a otro, es un término recíproco, reflexivo, que representa un intercambio de acción por parte de los cantantes. El canto congregacional está claramente autorizado en el Nuevo Testamento.
La autoridad para coros y solos no está autorizada en el patrón divino de adoración que le complace a Dios. 4. Los coros y los solos, así como el uso de instrumentos en la adoración, son una violación a las instrucciones de Dios. Es un pecado del cual se necesita arrepentir. Vea Romanos 3:23. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 12, nos dice que cuando la iglesia del Nuevo Testamento adora a Dios a través del canto, Cristo está en medio de la congregación cantando con nosotros. No dice que Cristo está cantando como solista, sino que lo hace congregacionalmente, cantando en medio de ella. Cuando Cristo dice, en medio de la congregación te alabaré, cantaré alabanza, versión KJV, nos da un indicio claro de que el canto es congregacional. ¿Qué más prueba queremos que esta que nos da Cristo de hacer las cosas como le agradan a Dios o de hacerlas con el propósito de producir una alternativa estética placentera? Veamos ahora la comunicación con Dios a través de la oración. Otra característica del culto de la iglesia es la oración. La actividad de oración en la iglesia también debe conformarse al patrón divino. 1. La oración debe dirigirse solamente a la deidad. Nehemías 4:9 y Mateo 6:9. El cristiano nunca debe orar a ningún muerto, como en la práctica del catolicismo. 2. No estamos autorizados a emplear dispositivos mecánicos como rosarios para ayudas a nuestras oraciones. Los budistas frecuentemente escriben sus oraciones en trocitos de papel e insertan las peticiones en ruedas de oración que, girando, se supone que impulsan las peticiones a las regiones lejanas del universo. Muchos religiosos han utilizado cuentas de rosario para implementar sus oraciones. Tal era la práctica de los antiguos efesios en el culto a Diana, como han revelado los datos arqueológicos. Es bien sabido, por supuesto, que esta es una característica del catolicismo romano. Las cuentas de oración bendecidas por un sacerdote permiten al practicante católico tener en cuenta unas 180 oraciones que constituyen el rosario, Padre Nuestro y Ave María. La premisa de tal práctica es la suposición de que las oraciones repetitivas asegurarán indulgencias o mérito acumulado que eximirán a los fieles de los fuegos del castigo purgatorial. Contrastemos esto en Mateo 6:7 al 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración es una comunicación que tenemos con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Recordemos la sencilla instrucción de Mateo 6:9. Oraréis así, Padre nuestro. 4. Las oraciones deben ser pronunciadas en armonía con la voluntad revelada de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No podemos orar por cosas como milagros. La edad de los milagros ha pasado, o la salvación de los perdidos independientemente de su obediencia al Evangelio. 5. Las oraciones en asambleas de sexos mixtos deben ser dirigidas solamente por hombres. En 1 de Timoteo 2:8 Pablo declaró, por tanto, deseo que los hombres oren en todo lugar. 6. Las oraciones en la asamblea deben ser pronunciadas inteligiblemente, es decir, para ser escuchadas. Las oraciones murmuradas no son mejores que hablar en un idioma desconocido. Ver 1 de Corintios 14 al 16. 7. Una pregunta muy importante. ¿Podemos orar directamente a Cristo
como Esteban en Hechos 7, 58 al 60? Inciso A. Esteban no cometió ningún error clamando a él en esos momentos, porque el Espíritu Santo había de guiar a los apóstoles a toda la verdad, pero apenas comenzaba el día de Pentecostés. Inciso B. No conviene usar el caso de Esteban como patrón de cómo orar, porque muchos textos explican el papel de Cristo como nuestro mediador, es decir, que debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Inciso C. Jesús había dicho clara y definitivamente en Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Es indispensable que tengamos un mediador. Cristo intercede por nosotros, Hebreos 7:25, y urgentemente necesitamos de su intercesión. Inciso D. Al pecar tenemos abogado, Primera de Juan 2:1. La Biblia no dice que si oramos directamente a Cristo, Dios, el Padre, intercederá por nosotros. Si oramos directamente a Cristo, no tenemos mediador. Inciso E. Es muy cierto que Cristo es Dios, pero cada persona de la deidad tiene su papel o función. El Padre y el Espíritu Santo no nacieron de una virgen y no murieron por nosotros. Solo Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo reconocía el papel especial del Padre. Lea Juan 3:16 y Hechos 1:7. Ahora veamos otra característica de los actos de adoración que le agradan a Dios. El acto de la colecta, como adoración aceptable que complace a Dios. Dios también tiene un patrón para las finanzas de la iglesia. Es lo más ampliamente expuesto en 1 Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Hay varios elementos importantes en este contexto. 1. El pasaje sugiere que la cuestión de dar regularmente para el apoyo de la obra del Señor es de grave responsabilidad. El término orden denota un mandamiento. A diferencia de las propinas, las donaciones cristianas no son una opción, es una obligación. A pesar de su carácter obligatorio, dar debe ser visto como una bendición de alegría, no como un asunto gravoso para quejarse. Lea 2 Corintios 9:7. En este sentido, hay que subrayar que dar es el único método autorizado para financiar la obra de la Iglesia de Jesucristo. No estamos autorizados para operar negocios, realizar fiestas de bingo, rifas, celebrar conciertos de pago, etc. El reino de Cristo o iglesia no es una empresa comercial. Dios también tiene un patrón para las finanzas de la iglesia. 2. El Hijo de Dios debe contribuir todos los domingos. El texto griego de 1 Corintios 16:2 literalmente lee, el primer día de cada semana. Cada semana que un cristiano es bendecido con prosperidad, también debe dar por el apoyo de la obra de Dios. Pero, ¿y si el santo recibe su salario solo mensualmente o quincenalmente? Tal vez podría presupuestar sus fondos para poder participar en este acto de devoción cada domingo, de acuerdo con lo que la inspiración ha prescrito. Además, la entrega debe ser consistente, independientemente de las ausencias necesarias de la asamblea del día del Señor. Además, debemos mencionar a este respecto que mientras que el uso específico de esta colecta, 1 Corintios 16:2, fue para la ayuda de los desamparados entre los santos de Jerusalén, Romanos 15:26, el principio subyacente de este pasaje
sirve como un precedente para cómo la Iglesia debe colectar sus recursos financieros para la puesta en práctica de cada trabajo divinamente autorizado. Por lo tanto, es incorrecto suponer que 1 Corintios 16, 1, 2 no tiene aplicación hoy. 3. La responsabilidad de contribuir al apoyo del reino pertenece a cada cristiano. Si uno es un hombre de negocios, secretario, pensionista o adolescente que trabaja en la pizzería, la obligación de dar debe ser en consonancia con la prosperidad de uno. En los hogares de doble ingreso, las contribuciones deben provenir de ambos salarios. Dios también tiene un patrón para las finanzas de la Iglesia. 4. Mientras que ciertamente es posible y deseable que los miembros de la Iglesia dan de sus ingresos para el apoyo de buenas obras sobre una base individual, Marcos 14:7. Sin embargo, también hay la responsabilidad de cada santo para dar al tesoro de la Iglesia en el primer día de la semana. 5. Cada cristiano debe dar como ha prosperado o según su capacidad. Hechos 11:29. Esto es dar proporcionalmente. Sorprendentemente, algunos en la iglesia primitiva dieron incluso más allá de su capacidad. 2 Corintios 8:3. Aquellos que tienen más deben dar más, tanto en cantidad como en porcentaje. Ver 2 Corintios 8, 12 al 15. 6. Por último, si bien es cierto que el Nuevo Testamento no establece ningún porcentaje, como en el caso del diezmo bajo el régimen mosaico, seguramente los que prosperan bajo el mejor pacto, Hebreos 7:22, querrán ir más allá del estándar. Ahora veremos otra característica de los actos de adoración que le complacen a Dios: la enseñanza de la palabra como adoración aceptable que complace a Dios. También hay regulaciones para el programa de enseñanza de la Iglesia. Y no se equivoquen, la enseñanza y la predicación son una forma de adoración. Pablo veía su ministerio de predicación como una forma de devoción religiosa comparable al servicio sacerdotal en el templo. Tal es el significado de los términos ministro, ministerio y ofrenda que se emplea en Romanos 15 y 16. 1. El contenido de nuestra enseñanza debe ser la Escritura. Según 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos discursos sobre la política o cosas seculares, como los que están encantados con oír a los que predican el evangelio social. El maestro piadoso pondrá las Escrituras en contacto con las mentes de su audiencia. Dejará que el poder del cielo haga su trabajo. Romanos 1:16. 2. Solo los varones de la iglesia deben ocupar el papel de maestros públicos en la asamblea. Pablo escribe en 1 Timoteo 2:12: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Los hombres han sido ordenados por Dios para dirigir los cultos. El cristiano devoto no debe ser influenciado por los volubles caprichos de una sociedad cambiante. Más bien, debe someterse a la autoridad de la palabra eterna. 3. La enseñanza de la asamblea local debe ser hecha por hombres fieles. 2 Timoteo 2:2. Ocasionalmente hay hermanos infieles en su conducta de vida, que codician una posición de enseñanza. No se debe permitir que estos hombres sean un obstáculo para la causa de Cristo. Lea 1 Corintios 9:12. 4. Los maestros de la asamblea de la iglesia
Deben ser hombres que han cultivado sus habilidades de instrucción para que sean capaces de enseñar a otros. Lea 2 de Timoteo 2:2 y 5. La enseñanza de la asamblea debe ser clara y fácil de entender. Cuando los hombres son aplaudidos debido a su supuesta erudición, pero uno apenas puede entender lo que están diciendo, algo está drásticamente equivocado. Las almas sinceras anhelan la verdad. Lea Juan 10:24. Y si somos maestros de acuerdo al patrón o molde de nuestro Señor, haremos precisamente eso. Lea Juan 16:25 y 29. Necesitamos librarnos de una doble conversación sin valor y proclamar la gracia salvadora de Dios en un lenguaje que es fácil de captar y retener. Conclusión. Por lo tanto, en conclusión, debemos preguntarnos, ¿el registro de Dios en el Nuevo Testamento contiene un patrón por el cual podemos saber cómo dirigir nuestra adoración para complacer a quien nos hizo? La respuesta es, de hecho, sí. El estudiante devoto diligentemente buscará las Escrituras para conocer la mente de Cristo sobre este tema. Intentará evitar los extremos, tanto del legalismo como del liberalismo. Finalmente, al determinar el curso de la verdadera adoración, adoremos con gran pasión. No debemos transmitir al mundo la impresión de que la adoración de nuestro Dios es un ritual aburrido y sin vida. Hemos sido redimidos del pecado. Alabemos pues a nuestro Hacedor como aquellos que están agradecidos por sus generosas bendiciones.